La gallina de los huevos de oro. Había una vez un campesino llamado Tomás, que vivía en una pequeña granja junto a su esposa, Clara. Los dos eran trabajadores y buenos vecinos. Tenían una vida sencilla. Cuidaban su huerto, sus gallinas, una cabra y algunas flores que vendían en el mercado. No eran ricos, pero cada día tenían algo para comer y un lugar donde dormir. Se conformaban con poco y eran felices. Una mañana, como siempre, Tomás fue al gallinero a recoger los huevos. Pero al mirar dentro del nido de su gallina favorita, notó algo extraño. Allí no había un huevo blanco normal, sino uno grande, brillante y dorado. Lo tomó con cuidado y corrió a enseñárselo a Clara. «Mira esto», exclamó. «Parece un huevo de oro». Ambos estaban sorprendidos. No sabían si era real o una broma del destino. Para salir de dudas, Tomás fue al pueblo y lo llevó a un joyero. El hombre lo miró con una lupa, lo pesó y finalmente dijo: «Es oro puro, vale muchísimo dinero». Con ese huevo compraron comida, leña para el invierno y arreglaron las goteras del techo. Además, guardaron parte del dinero por si un día lo necesitaban. Al día siguiente, para su sorpresa, la misma gallina puso otro huevo dorado, y luego otro más al día siguiente. Cada mañana, Tomás encontraba un huevo de oro en el nido. Con el tiempo, la pareja empezó a vivir mejor. Compraron mantas nuevas, platos de cerámica, una lámpara de aceite, una alfombra pequeña para la sala y hasta un reloj de pared que daba campanadas. Clara dejó de coser ropa vieja, porque ya podía comprar vestidos nuevos. Tomás ya no trabajaba tanto en el campo, porque el dinero no faltaba. Pero con los días algo cambió. Ya no estaban contentos con un huevo al día. Comenzaron a soñar con tener todo el oro de una vez. ¿Y si dentro de la gallina hay muchos huevos de oro?, preguntó Clara una noche. Podríamos sacarlos todos y vivir como reyes. Tomás dudó, pero luego pensó: tal vez tengas razón. Si los huevos están dentro, solo tenemos que abrirla. Así seremos ricos para siempre. Esa misma noche, mientras la gallina dormía, la tomaron con cuidado. No querían hacerle daño, pero estaban cegados por la codicia. Tomás usó un cuchillo afilado, la abrió con cuidado, y lo que encontraron fue una gran desilusión. No había ni un solo huevo de oro, solo órganos normales de cualquier gallina. Clara empezó a llorar. ¿Qué hemos hecho? Nuestra gallina era mágica. Al día siguiente, el nido estaba vacío. Ya no habría más huevos dorados. Habían perdido a su gallina especial por no saber esperar. Con el paso del tiempo, el dinero se acabó. Volvieron a trabajar duro en el huerto y a vender verduras. Vivían como antes, pero con tristeza. Habían aprendido una lección muy valiosa. Por querer más, lo perdieron todo. Desde entonces, cuando veían a alguien impaciente o ambicioso, le contaban su historia, porque entendieron que la verdadera riqueza no siempre es tener más, sino saber valorar lo que ya se tiene.